qué plataforma, qué portal tendrá Señor mayor número Javier de visitas Gutiérrez aquí? Telles, estamos al aire en este Aquí está. preciso instante. El público acaba de escuchar las ofensas que está usted proliferando contra el señor director. Le pasé un Don comercial Rodolfo a Ruiz. Consulta. Le está usted diciendo que por qué ataca a los maestros y que quién sabe qué. A ver, sígale. No, le pasé un comercial a Consulta. Comercial. ¿Cuántos años cumple Consulta? 25. En agosto no, en agosto vamos a hacer 23 años. Ah, 23. Ah, pues ya ponle 2 más y Ya, hacemos la fiesta de 23 25. Hacemos los 25 No años. sea, oye, no sea que Nos adelantemos. No sea que no estemos. No sé que no nos lleguemos. Bueno, pues esta noche toca, ¿Así? ¿no? Digo, esta noche toca. Invitó Rodolfo desde hace 2 semanas a la... ¿Qué es ahora? ¿Senadora? ¿Diputada? Es diputada federal. Diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, pero pues no ha llegado. Debe estar por llegar. Debe estar por llegar. Entonces, pues arrancamos mientras, ¿no? ¿Qué les ha parecido todo lo que está pasando, lo que sucede, lo que acontece, los hechos trascendentes? Hablando de Blanca y del PRI, yo creo que es la última de los integrantes de la feligresía priista, porque César Musalem ya se retiró, y de los fieles priistas tricolores, ¿Vive César Musalem? vive, sí, está muy Tengo enfermo, años de no verlo, en Atlisco, pero vive. Y Blanca yo creo que es la que porta el estandarte poblano. No, y Lucero está- Saldaña quizás. Está Lucero, Lucero. está Rocío García Olmedo. Bueno, aunque Rocío ya había pintado como su raya, ¿no? Bueno, O sea, digamos, pero no ahí se ha ido, está, pero en está su columna en el de hoy. límite. En su columna de hoy miércoles reafirma su priismo y todo el rollo. Sí, sí. Pero, pues es que ya, decía Javier, y ojalá repita la pregunta ahorita que llegue Blanca, y si no, pues te voy a denunciar, te voy a acusar. Dice, ¿qué le tocará? ¿Apagar la luz? A Blanca. Pues la verdad es que Es que está el canijo, PRI sí se ¿verdad? está desfondando. Ahora, En Puebla es la cuarta o la quinta fuerza política. Y a nivel nacional es la tercera o la cuarta fuerza política, dependiendo de la elección. En la elección presidencial está arriba Movimiento Ciudadano. Uno va a la elección de diputados y sí aparece todavía en tercero. Pero en Puebla sí está muy mal. En Puebla se fue al cuarto o al quinto lugar. ¿Y eso te preocupa? O... No. Es que te Más- veo como preocupado. No, para por el nada, tema. para nada. Pero yo creo que si el PRI no se recompone, pues seguramente va a correr la misma suerte del PRD. Es que lo que estamos perdiendo de vista es que ya las instituciones llamadas partidos están agotadas. La sociedad ya valió para 2 cosas. La sociedad, la alianza, perdón, la sociedad es la que tiene que salir. La alianza ya valió para 2 cosas. Los partidos están agotados. Los líderes de los partidos son negociantes de sus intereses y no del colectivo. Lo que dijo hace 8 o 10 meses Beatriz Paredes, me parece que hay que buscar el discurso y ponerlo de nuevo, donde dice, López Obrador es un accidente de la política que llegó por culpa de nosotros, porque nosotros le fallamos al pueblo, porque le volteamos la cara, porque le dimos la espalda, una catarsis y un mea culpa ahí que me parece muy serio y muy decente. Es una mujer talentosa, Beatriz Paredes, así la considero yo, no sé, tú creo que conviviste con ella, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero fíjate que, Chucho, que aún esos líderes que prevalecen, yo creo que los jóvenes de ahora no los conocen. No, ya Y los de antes ya los han desechado. Sí. Pero entonces, ese es el tema de fondo, que ya los partidos están agotados, Rodolfo. Pero hoy por ley es el único vehículo para acceder al poder. Eso es otra cosa, Claro. que formen otros partidos. La marca PRIAN pesa demasiado sobre los candidatos. Bueno, la marca PRI ya pesaba. Mancha. Y ahora PRIAN mancha. Entonces tiene que desaparecer el uno, el otro y aquel. El PRD ya, lo sepultaron, ¿no? Creo que ya le pusieron la última palabra. Bueno, aún no se da están todavía las impugnaciones, Pero tienen que esperar las impugnaciones, pero ni con eso le va a alcanzar al PRD. No obtiene el 3% de la votación los efectiva. Enfermos de Entonces, COVID que necesita sí. que Oye, lo intuben Rodolfo, y no hay ahorita ventiladores, sí, entonces sí, pues sí. no sé dónde van a tú sacar. además de periodista eres politólogo, Rodolfo. ¿Qué teoría podía aventurarse
acerca de cómo integrar nuevos partidos que eso es lo respondan. que, a eso iba yo, ya Naranjo, ¿qué es diputado? ¿Qué es Naranjo? El sí, representante. el que era el representante de la coalición. Exactamente. Fuerza y Corazón por México, que fue dirigente nacional del PRD. Fue dirigente nacional del PRD. Ya lanzó la convocatoria en julio, creo. Sí, para crear un nuevo partido. Para crear un nuevo partido basado en las concentraciones de la Marea Rosa. Eso se me hace interesante. Yo no creo le que se veo está futuro. montando sobre la Marea Rosa, pero le yo veo creo futuro. que no, yo tampoco le veo futuro. Pero ya es alguien que levantó la mano y dice, bueno, pues es que esto ya no funciona. Y en el PAN hay un pleitazo por ver quién se queda con la dirigencia. Bueno, primero por ver quién fue el culpable. Pues el Luego, culpable quién está se queda claro con la quién fue. dirigencia, ¿no? La verdad es que Marco fue un pésimo dirigente, no convoca a nadie. Y bueno, sus cuadros, todos están pidiendo su destitución. Los gobernadores. Y se habla de que Xóchitl Puede ser la dirigente. Gálvez va a formar otro partido político. Suma Ujú. con Claudio X González. Entonces, Pero ¿será ese el camino? pues mientras no reformen la Constitución, Pues mientras no reformen las leyes, el único conducto para acceder al poder es vía un partido político. ¿Tú le ves ahorita posibilidades que dentro de 6 años gane otro partido que no vuelva a ser Morena? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. O sea, no sé si la presidencia, pero creo que podrían, digamos, recomponerse a nivel municipal y a nivel regional. En los estados creo que también les va a costar trabajo. No sé si en 6 años vayan a recuperar la mayoría de los estados, que hoy no los tiene. Creo que podrían recuperar algunas gubernaturas y municipios. Yo creo que en 3 años sí van a dar resultados. Porque además los gobiernos de Morena, los presidentes municipales han sido muy malos presidentes. ¿Te Y refieres a muchos, que Pepe en Chedraui Puebla, va a ser presidente? bueno, no sé, bueno, no sabemos, pero los presidentes municipales que están saliendo, muchos de Morena, han sido un fiasco y ganaron por la marca. O sea, Claro, hay presidentes municipales que son absolutamente desconocidos, ni en sus poblaciones los conocen y ganaron. ¿Por qué? Pues ganaron por la marca. En Zacatlán Ganaron ganó por la esposa de Pepe, de Pepe Márquez. ¿sí? Márquez, que nunca ha hecho una tarea político Pues fue electoral. la presidenta Pero, municipal bueno, la esposa del DIF, presidente. del la DIF. esposa del- y ganó las Sí. elecciones. Y bueno, tiene una labor importante como auditor externo. O sea, tampoco es una Ella desconocida. es una gente conocida. Sí. Ahora, el reto de los partidos es que, ¿con qué banderas? Las banderas de corte social, las causas, los motivos, los tiene controlados y muy con bien qué controlados dinero, el con qué gobierno. bandera y con qué dinero. Ese es el problema. Es el- que el financiamiento eso, público ¿con qué se dinero? les... Bueno, los nuevos partidos no tienen financiamiento público. Y los partidos que sobrevivieron, pues su financiamiento público se reduce Se a va a nada. reducir. Y por eso explicaría en parte por qué la bandera de los partidos solamente ha sido criticar al que está en el poder. O por qué organizaciones como algunas organizaciones religiosas, como los, Han cobrado. ¿cómo ¿cómo se llama esta que tenemos aquí en Amozoc? Ajá, La luz del mundo. Ah, la luz del mundo. Son organizaciones que tienden a constituirse en partidos políticos. Ujú. Los evangélicos también Los tienen evangélicos. alguna tendencia en eso. Ujú. De hecho, tenían su partido, el PES, y lo perdieron. Sí. Muchos La- pastores cristianos eran parte de la dirigencia del Partido Encuentro Social y lo perdieron. Ahora, es mundial la crisis de los partidos, ¿verdad? En todas partes hay, los partidos han venido a menos, la gente no milita, no les cree, Yo llegan no al creo que poder. sea mundial. Mira, tienes el ejemplo de la India, donde, ¿cómo se llama el presidente que buscó la reelegirse? Es un movimiento impresionante. Y se religió, ¿no? Sí, Como primer ministro. menos votos, pero Ujú, que lo ujú, salió. En los Estados Unidos, pues está el pleito de Trump con Biden, impresionante, ¿no? Y están súper divididos, pero ni uno Pero cede son muy ni pocos otro. partidos, ¿no? Son Digamos, dos partidos sí, fuertes, sí, digámoslo así, sí, ¿no? Claro. En España, bueno, las elecciones en Europa, Ujú. en los eurodiputados arrasó la derecha y la La extrema derecha. Ujú. La En extrema Francia derecha. las cosas están muy calientes y eso En Europa en general. pero en Están Francia, ganando posiciones. Francia Sí, es la sí, más delicada. sí. Francia, Macron tuvo que decir adelantamos las elecciones porque está en riesgo. Y Le Pen, la hija de Le Pen, Jean-Marie sí. Le Pen, el fundador Ujú. del movimiento de extrema derecha, logró más escaños y está lista para arribar en alianza con la derecha, Sí. porque ella es de extrema derecha, Ujú. con la derecha, y eso puede cambiar las cosas tremendamente. Sí, sí, sí. Tremendo, mano.
Con las derechas populistas. Claro, por supuesto, no estamos derechas hablando populistas de Europa. los nazis ni de los neonazis. No, que es un resurgimiento en muchas partes del mundo. Sí, como Trump, que ese sería bueno, como Chile, el como mejor Argentina, bueno, sí, otro argentino, ejemplo, en claro. Argentina, sí. El otro, el de Salvador, ¿Bukele o quién? Bukele. Esto todo es una misma corriente. Quizá ese tipo de puya podría provocar la reacción de la organización de otros partidos, de la parte contraria, ¿verdad? Yo creo que eso sí va a pasar, que algunos partidos van a desaparecer. Yo creo que si el Movimiento Ciudadano hace bien las cosas, se quitan a Dante, podría tener, digamos, un mejores números. El Movimiento Ciudadano le apostó a los jóvenes. Sí, y creo que es una buena apuesta. Se me hizo interesante. Y el futuro de este país está en los jóvenes, no está en nuestra generación, y los partidos o los movimientos políticos debían de contemplar a los jóvenes como el elemento básico. Yo creo que todavía, dice Rodolfo, que en los próximos 6 años puede ganar de nuevo Morena. Yo es que no puede ganar. Yo creo que tiene que tocar fondo esto, que tienen que agotarse las instituciones políticas conocidas hasta ahora y surgir otras nuevas con la militancia de los jóvenes. Eso creo que es la salvación o el futuro de México en el mediano plazo. O sea, ¿cree que va a desaparecer el PAN, por ejemplo? Yo si no tiende a desaparecer, yo provocaría formar un partido que no fuera como el PAN y que no perteneciera a ninguna cofradía. Mira, cuando tú oyes, son mis palabras, no los comprometo, pero cuando tú oyes que protestan porque no hubo democracia, la primera pregunta es, ¿y cómo llegó Lalo a ser candidato? ¿Y cómo llegó Tití a ser presidenta del PAN? Fueron designaciones. ¿Y cómo llegaron todos los anteriores a ser Fueron los designaciones. Y en el PRI lo mismo y en el PRD lo mismo. No es exclusivo del PAN. Pero es que la primera falta de democracia está en los partidos políticos, está en los sindicatos, está en las cámaras empresariales, en los consejos coordinadores. En Morena tampoco hubo democracia, ¿eh? Pero y obtuvo magníficos resultados. Pero había un caudillo y un líder, como en el viejo PRI. Exactamente, pero de los que estamos hablando es de los otros. ¿Ok? El problema somos los mexicanos entonces. Probablemente en México nunca ha habido democracia, en el sentido más amplio, sino ha habido una democracia dirigida. Un conciliábulo que dice, bueno, Reyes Heroles partía de esa premisa. Simulamos una elección, pero designamos a fulano. Les daban las representaciones. ¿Sí? Así postularon a sus candidatos todos los partidos, simulando una democracia, cuando realmente así fue una designación. Y el que tenía más sustento más sustento social, es el que vino a legitimarse a través de la elección. Así ha ocurrido. Ahora, eso ha llevado a los partidos a un descrédito total, y ese es el fondo de la crisis. ¿Cómo integrar movimientos cívicos, ciudadanos convertidos en partidos? Porque además estos se han integrado, los partidos los han usado, un ejemplo es la Marea Rosa, y al final los líderes sociales o cívicos de este tipo de movimientos, organizaciones, pues, son marginados. Sí, así es. Y luego los partidos se preguntan, pues ¿por qué nos rechaza la sociedad? Pues por eso, porque usan a la sociedad, manipulan a la sociedad y finalmente se han cerrado, no se han mostrado abiertos, receptivos a las propuestas ciudadanas, y pues la gente les ha terminado dando la espalda. Se habla de una reforma a la ley electoral. La ley electoral nueva, que se conciba, que se cree, que se invente, se diseñe, tendrá que pensar en nuevas formas de invitar a la sociedad alrededor de los partidos. Hay un rechazo de la sociedad en términos generales históricamente de no querer participar en nada relacionado con la política. Sí. El tema de la política apesta. Así es. Entonces, a partir de eso ya tenemos un problema, ¿no? Pues perdón por la interrupción, ¿cómo están? No, pues ¿Qué es tal? que Qué gusto verlo. no es interrupción. Muy bien, gracias. Seguimos con el programa. Querido Jesús Manuel, qué gusto verlo. Mucho gusto en saludarte. Gracias. Y vienes del rojo del PRI, yo pensé que nos lo ibas a poner. Yo creo que los colores que uno elige no tienen que ver con un partido, así que me gusta el azul, el rojo, el vino, como por cierto, linda, ahorita no es época de usarlo, porque es en otoño. En ese sentido creo que yo soy multicolor.
Muy bien. O sea, no tienes fobia monocromática. No, no tengo fobia monocromática. Buenas tardes a los Buenas tres, tardes. ¿cómo Hola, están? Qué Blanca, gusto. Además, buenas el tardes. Muy rojo bien. siempre beneficia mucho a la mujer, ¿no? Pues la resalta. No sé si la resalte, pero siempre las mujeres que se visten de rojo, yo me acuerdo de Marilyn Monroe, vestida de rojo, ¿no? Claro. María Félix, en algunas escenas, en algunas fotografías de época, y pues no sé, podríamos poner una lista enorme. La misma Jackie Kennedy. Sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, no Y tienes bueno, fobia tiene que ser- monocromática. no, ¿Tienes no. algún color favorito? Bueno, sí, claro. Mi color preferido siempre ha sido el blanco. Y a Jesús Manuel le consta. La verdad es que sí, el blanco es un color que nos gusta. No, digo, le consta No, porque no, me he no me vestido acuerdo mucho de tiempo dónde, a pero Javier. espero o no a haber ti. manchado Cusco. nada. No. Cusco, me gusta mucho el blanco. El blanco. Me identifico mucho con mi propio nombre. Blanca, Y- blanco. Sí, y entonces Sí. Sí lo uso mucho. Me parece un Oye, lindo color. antes de que llegaras, voy a acusar a Javier, bueno, no lo voy a acusar, pero es tema de la conversación, dice, Javier pregunta, bueno, ¿y qué va a ser Blanca ahora? Y él mismo se contesta. Estábamos analizando ¿Qué dijiste? No, estamos analizando la crisis A de los ver, partidos. dijo, ¿va a apagar la luz? Y decíamos, Blanca es de las únicas o las pocas baluartes que hoy tiene el PRI en Puebla. Alguien mencionó a Lucero Saldaña, pero que han quedado los liderazgos muy reducidos en todo el país en esta crisis de todos los partidos. Y tú desde la parte cupular, Blanca, ¿cómo ves la visión de terrena nuestra? Es de un lado, pero tú que has estado participando en la capital del país, desde ahí, ¿cómo se ve la crisis de los partidos, la experiencia electoral reciente y sobre todo, qué se avisora al futuro? Bueno, primero lo que les diría es que como todos ustedes han escrito, a los tres los leo en sus distintas columnas, en sus distintas entrevistas, hay una profunda crisis de los partidos políticos. No solamente es en el caso del que yo he militado, sino en general. Hoy el PAN es impresionante los números que arroja, el PRD pues prácticamente perdiendo el registro, pues MC con un crecimiento interesante, quizá no tanto como ellos hubieran deseado o hubieran pronosticado, pero al final del día, pues con esta parte de involucrar o de atraer la atención a los jóvenes. Habría que estudiarlo más el fenómeno. Mi nieta cantaba la canción, por ejemplo, entonces hay que reconocer que a veces también estos efectos de mercadotecnia pues resultan atractivos, pero no necesariamente resultan interesantes para lo que en un momento dado necesitamos, hablando de cultura política y mucho menos del sistema político mexicano. Y yo creo que incluso el propio partido mayoritario o oficialista en este momento, como es Morena, que ellos se definen como un movimiento, no dejará de tener crisis. Y yo les cuento un poco lo que observé en estos últimos casi 3 años como diputada federal, en donde en ocasiones creo que le pasaba un poco al PRI, en aquellas décadas de los 70s, 80s. Del PRI hegemónico. Del PRI hegemónico, cuando son tantos que ponerlos de acuerdo no es sencillo. Y eso sin duda también será un enorme riesgo. Creo que sí hay 2 partidos que son los grandes beneficiarios en este saldo, si tuviéramos que ponerlo así. Para mi gusto es el PT, que en algún momento dado iba a perder el registro, y el propio Verde. Bueno, el Verde es el más beneficiado. El Verde. O sea, con la repartición claro, que están haciendo, el Verde se convierte en la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. Siempre era testimonial su participación, y hoy es era un partido satélite. Sin duda. Y hoy, digamos, en este análisis que les comparto con ustedes, quiero hacerlo más desde el punto de vista más de politóloga que de partidista, porque creo que si lo haces desde el punto de vista partidista, pues te nublan muchas cosas, ¿no? Pero sí desde el punto de vista más de academia, de la ciencia política, creo que el PT y el Partido Verde son los grandes beneficiarios, y por supuesto los grandes perdedores sin duda son los partidos de la Pero son partidos, digamos, producto de una burbuja, ¿no? No hay consistencia en esos partidos. Pero han ido teniendo crecimiento, y ahora esos líderes son los que, o esos actores, pues son los que han ido cobrando protagonismo. Yo les diría que hay que ver el protagonismo de un Fernández Noroña o de un Reginaldo, por ejemplo. Rodolfo, haya sido como haya sido, vengan de donde vengan, tienen más presencia que los otros. Sin duda.
Sí. Y eso no necesariamente hay que valorarlo. por formación. No. O sea, entonces creo que esto es parte, respondiendo a su pregunta, de sí una enorme y profunda crisis de los partidos en México, como también los hay en los otros partidos. La verdad es que este semestre pues no dejó de ser apasionante, observar lo que sucede pues en República Dominicana, bueno, empezando por Argentina y después de todo el maratón de elecciones que sin duda atravesó, España y atravesó República Dominicana y Panamá perdiendo el poder, y bueno, el caso de Ecuador entre el referéndum y todo lo que ha sucedido. O sea, yo les confieso, la próxima semana estaré en un foro en Chile que tiene que ver precisamente con las democracias y el futuro. Y entonces, ¿por qué? Porque hoy realmente lo que nos estaremos cuestionando es ¿cuál es el futuro de esa democracia? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué tan cerca o qué tan lejanos estamos los ciudadanos de los conceptos teóricos y político-partidistas de lo que es la democracia, el liberalismo, todas estas cuestiones, ¿no? Igual acaba de ocurrir el Foro de Berlín, y todos estos temas pues son temas de debate y de discusión. Centroamérica misma, lo que se ha dado a llamar la bucalización de la política, ¿no? En donde pues no me importa ceder varias de mis libertades, si al final del día con Bukele, estás garantizándome orden o garantizando seguridad, ¿no? O sea, no me importa. A costa de libertades, por ejemplo, o derechos humanos. Sin duda. Antes de que llegaras, yo estaba diciendo, como que la reflexión llevarla a otro escenario, no solamente la de los partidos políticos, lo que está pasando en el mundo es interesante, pero México está muy atrasado en muchos de estos escenarios, el escenario de España o de Francia o de Argentina mismo, Chile. Como que se me antoja que la democracia debíamos empezar a exigirla a los ciudadanos dentro de los partidos políticos, dentro de las cámaras empresariales, dentro de las asociaciones de padres de familia, dentro de los sindicatos. O sea, este concepto de democracia, democracia amplia, decía todas las esferas Guillermo de participación, Pacheco, ¿no? dice, mira, la democracia nació y murió en Atenas. Decía Memo, así como un plan de broma, ¿no? O sea, ¿somos un pueblo demócrata? Pregunto, porque yo tengo la impresión de que nadie de nosotros, de los que estamos en la mesa, ha practicado la democracia en su ámbito. Somos autoritarios, tendemos a eso. Bueno, tendemos a eso, es una formación histórica, es genética. En nuestra idiosincrasia. Tú hablas con un francés, claro, que habla español, porque a veces no hablamos, pero hablas con un francés y el concepto que tiene de democracia, de sociedad, de cultura, es verdaderamente muy amplio. Nosotros no lo tenemos. Bueno, el mismo concepto de sociedades patriarcales, que explican mucho el porqué de nuestras decisiones democráticas eminentemente verticales y muy poco horizontales. Cuando intentamos ampliar en las decisiones de partidos o de gobierno los temas horizontales, cuesta mucho trabajo. Sea democracia, presupuesto participativo, sea los grupos colegiados, etcétera. Y eso es parte de la crisis de los partidos políticos. La verdad es que pues sí, estábamos acostumbrados a esta decisión más unipersonal, o sea, dejen de cúpula. Todavía más allá de cúpula. Unipersonal, ¿no? Después un poco de cúpula. Sí, el caudillo sexenal, el monarca sexenal. Claro. Y hoy, la verdad es que no sé si es la calidad de los actores, pero definitivamente, o de las circunstancias, pero bueno, esas actitudes no acaban por responder a muchos de estas interrogantes, ni mucho menos organizar, ni mucho menos a representar el gran espectro de lo que es la sociedad en su conjunto. A escasos 10 días de lo sucedido, yo no he escuchado, salvo Germán Martínez, creo que a nadie más, hacer una reflexión, Humberto Aguilar, hacer una reflexión de algo así como una introspección. Una autocrítica, quizá llegar a eso, una verdadera confesión de partes, es decir, o sea, perdimos por esto, y por esto, y no echarle la culpa que si la elección de Estado, que totalmente si de acuerdo contigo. Ahí hay un problema de entrada que me aleja todavía más de esos partidos políticos. Tienes toda la razón. ¿En qué postura estás tú ahorita en eso? ¿Tú vas a dejar el PRI, como decía Javier, vas a apagar la luz? ¿Vas a ir a otro partido político? Tu vida política
¿Qué rumbo tendrá? Pues mira, la decisión que sí tengo tomada es de hacer vida política. La decisión que aún no, que estoy meditando es, ¿En qué partido? digamos, bajo qué tesitura, que no necesariamente puede ser partidista. Pero sí me gustaría seguir participando políticamente. Creo que a la sociedad le hace bien debate, análisis, argumentación y, por supuesto, ¿La al país experiencia que tú contrapesos. tienes puede abrirte un espacio en el gabinete de Armenta? No creo. Yo creo que ellos ya están muy consolidados. No te creas. No, bueno, yo lo que insisto es, mira, lo que sí siempre he sido es una apasionada de lo que hago y que eso que hago genere valor público. Y así lo he hecho en cada uno de los espacios en donde me he desempeñado. Desde el más modesto en este estado, que la verdad ha sido muy generoso conmigo, he tenido desde la más modesta participación en el gobierno estatal hasta ser secretaria de Estado. La única que me faltó, pasando por todos los escalones, pues fue ganar la gubernatura. Y por supuesto en los cargos de elección popular, la verdad es que he tenido pues también prácticamente todos, diputada local, federal, senadora de la República, y la fortuna de representar a México y en general los temas de política exterior. O sea, no es ganas de, sino es interés por, Sí, esa es la gran ¿y diferencia. no es tiempo ya de retirarse? Pues mira, por eso yo insisto, creo que más que buscar un trabajo, lo que busco es lo que pueda yo aportar, lo seguiré aportando, pero no necesariamente bajo una lógica de tener que ser la secretaria de algo o tener que estar en un partido a fuerza con algo. No, creo que en esta parte yo en eso sí que le aprendo más a lo que han hecho otros países, otros estados-nación, en donde lejos de como a nosotros, que nos quieren jubilar, cuando apenas vas a llegar a los 60, o sea, al contrario, es cuando se valora mucha de la experiencia, de la resiliencia, de la expertise, etcétera. De otra manera, pues es tanto como no reconocer también la conformación de esta sociedad, que además de plural, es intergeneracional. Ahora, ¿por qué no fuiste candidata? Si en las evaluaciones internas del PRI siempre estuve eras la arriba. mejor evaluada de Pues todos los porque priistas. hubo decisiones populares. O sea, no hubo democracia. No, definitivamente no. Y mira, vale la pena seguir en un partido donde no respetan por eso la he dicho democracia. que hacer política sí, hacerla desde un partido en específico, no estoy tan segura. Y no porque no me hayan dado la candidatura, que creo que pude haber aportado, eso lo he dicho desde el principio. Había otros momentos en donde tampoco, teniendo posiciones o capacidad de competencia, no fui candidata. Y había otros en donde, no habiendo condiciones de competencia, siempre fui a competir y siempre demostré que con trabajo y ganándote la confianza de la gente entregaba buenos resultados. Casi siempre esa fue mi tónica, ¿no? Hoy yo creo que al tener amarrada una posición, quien en un momento dado participó, pues no era para Blanca esa posición, si había que ir a competir, Pero a lo mejor no me era hubieran para dado, Blanca Alcalá Ruiz o no era para una mujer. Porque yo quiero contar una anécdota. Hace muchos años, bueno, no tantos, Blanca era una niña. No tanto, pero sí. Era una niña. Pero cuando Mario Marín era gobernador, que dicen que va a salir, Seguramente después de que termine el PG. no me digas. Yo creo. Bueno, hicieron un análisis, según me contaron, entre su compadre, su otro compadre, su padrino. Valentín Meneses y quién más. Su compadre, su otro compadre y su padrino. Hicieron un análisis y dijeron, vamos a perder Puebla. Sí. Entonces ya no mandaron al hijo del padrino. Ahí tú adivinas los nombres. Y entonces hubo una reunión ahí, que el delegado y que se levantó el dirigente del PRI y todo aquello y dijeron, no, pues va Blanca. Y en el fondo, los que adivinábamos las realidades pensábamos que a Blanca la habían mandado a perder. ¿Qué ibas de sacrificio? Yo Sí. no me acuerdo si lo platicamos, no me Sí, acuerdo lo si te lo platicamos. dije algún día, pero dije, tienes que echar muchas veces porque vas al matadero, Así es. no te van a apoyar, porque saben que van a perder la plaza. Y he aquí que ganó y ganó muy bien y formó un gabinete y formó un gobierno interdisciplinario, me refiero a las ideologías y a los partidos y a las comunidades En el 2007, de la ¿verdad? sociedad. En el 2007. Y les dio Mi el gestión fue revés al 2008, asunto, les dio el 2011. revés al asunto. Entonces, basado en esto, te pregunto, ¿sigue habiendo un machismo en la política? Sí, sigue habiendo. Y tú has sido presa de ello. ¿Podrías contarnos alguna de las anécdotas? Porque yo no conozco más que Con esa. Alito, por ejemplo. ¿Alguna Con anécdota de Alito, Alito? con Alito.
Pues mira, yo creo que más que una anécdota del actual dirigente, aquí yo respeto, todavía soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional, es una responsabilidad que cumplí, creo que cumplí a cabalidad, ahora viendo el tema de los mexicanos residentes en el exterior, curiosamente dentro de la votación del PRI, hablando de números absolutos, fue mayor que en la época de Peña, porque en todas siempre iba para abajo, o sea, y aquí logramos por el PRI un poco más de 6,000 votos, que era histórica, realmente fue histórica, y en el caso de la oposición, que me tocó liderar, pues casi logramos igualar a la votación del partido de los oficialistas, ¿no? Más de 80,000 votos, y también para mí era un enorme reto que hoy no tuviéramos la caída que normalmente existía entre la participación de los mexicanos en el exterior. Digamos, eso fue lo que me concentré y creo que tengo buenas cuentas que entregar. Pero bueno, lo que yo les diría es que sí, en esta ocasión a mí me hubiera gustado que, igual que en otras oportunidades, hubiera reglas claras, ¿no? A ver, si voy o no voy, o quién iba, cuáles eran las cartas credenciales. ¿Pero para quién competir. te dijo que no podías ir? No es que me dijeran que no iba a poder ir, pero era lógico que había decisión tomada cuando el actual dirigente... ¿Quién tomó la decisión? Pues el actual dirigente nacional decidió que fuera... Alito. ¿Cómo se llama? Fuera Blanca. el candidato al Senado, ¿no? Que fuera Néstor, porque respondiéndote, Jesús Manuel, dijeron, es que pues ya Acción Nacional lleva una mujer, entonces pues tenemos que llevar un hombre. Entonces esa fue la salida. Oye, más Blanca, fácil. pero a veces nos ¿Y si detenemos salen hablando del de... closet los hombres, qué va a pasar? A ver, nos detenemos hablando de hombres y de personas y no hablamos de las ideas y del Claro. fondo. Pasadas unas pimientos. elecciones, hay unas elecciones en las que participa un buen número, que 60% del padrón vota, pero en la práctica no participa en la democracia la gente. La democracia delegativa. Sí, solamente en elecciones. Sí. Los partidos tienen jefes, pero no tienen líderes. Sí, claro. ¿Quién manda? ¿Quién ocupa o se apodera? Pero no tienen la legitimidad de que los hayan electo. No hay democracia. No hay democracia. Bueno, en el caso del PRI sí hubo ¿Qué una futuro elección. ves, Blanca, con este fenómeno de que le pasa a México y le pasa a otros países? ¿Cómo se tiene que construir la democracia mínimamente creíble, legítima, con sustento social en el futuro, a partir de esto? Dado el descrédito de partidos, dirigentes, jefaturas, poca participación de la sociedad, ¿qué tenía que hacerse? Pues mira, yo creo que por la última de tus afirmaciones, más que poca participación, hoy sí hay una gran participación de la sociedad. El problema es que pensamos muchas veces que la democracia se agota el día de la elección y lo que necesitamos es construir cultura política. Eso es lo que sí hemos perdido. O sea, esto que al final del día es lo que permitiría lo que ustedes decían hace unos minutos, tener realmente un ejercicio más deliberativo en cualquiera que sean los espacios, sea un sindicato, sea un órgano empresarial, sean los partidos políticos, sean las universidades. Ustedes saben, igual que tú, soy egresada de la Universidad de las Américas y a veces me invitan a dar alguna plática. La verdad es que clases me costaba mucho trabajo poder pensar en una clase cuando estaba pues en México la mayor parte del tiempo, pero me llamaba la atención que no siempre, a pesar de ser estudiantes, luego de relaciones internacionales, fueran tan participativos. O sea, es una sociedad que no hemos acostumbrado a debatir, a argumentar. O sea, todavía somos una sociedad que es más la que asimila que la que... Más pasiva que activa. Sí, que activa. Entonces, creo que es parte de lo que tenemos que cambiar. Y lo tenemos que cambiar pues en las formas. La educación, pondré un ejemplo que aunque parecería que ir en contra de pues la parte en la que yo participo política o partidistamente, pero este modelo de la escuela es nuestra y este cambio que ustedes supieron de los libros de texto, en el fondo tenía algunas cosas interesantes, como tenía que ver con este ejercicio deliberativo para poder organizar cosas. O tenía otras cosas desafortunadas. Ideológicas, como, ¿no? Sí, ideológicas y además estar reduccionismo al tema de la lógica, de la matemática, del idioma, etcétera, ¿no? Porque al final también eso es lo que te hace ser mucho más, argumentativos y poder participar, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que yo creo que se tendría que hacer.
Hablando de mi partido, sé que ya se convocó a la Asamblea Nacional, todavía ¿Ya? participé, sí, será Pero ahora se en el mes convoca de julio. prácticamente para reelegir a Lito, ¿no? O sea, es una convocatoria con trampa, ¿no? mi preocupación es que si vamos a quedar igual, la verdad es que ¿cuál es Cambiar el futuro para del seguir PRI? igual, O gatopardismo. sea, ¿cuál es el futuro del PRI? Me queda claro que hoy el Consejo Político, los comités estatales, tienen una relación muy directa con el Todas las actual estructuras las dirigente. controla el dirigente nacional. La pregunta es, de el caso del PRI, pero el caso del PAN, si las cúpulas partidistas son reflejo de lo que las militancias partidistas, que ojo, existen todavía, están dispuestas o es lo que quieren. ¿Tú no crees que una buena parte de la votación, el voto switcher del que hablaba González Molina, que sería interesante oírlo ahora? Claro, yo estuve con Gabriel varias veces. Porque además su teoría no se confirmó, ¿eh? No, La teoría de su último libro no se confirmó pero después sus con los encuestas resultados sí, de la elección. Pero su última encuesta sí. Espérame. Podría, en el último intervención que tuvo con Ciro, adelantaba de ese ¿cómo le llamaban? Voto oculto, volátil, voto oculto, bueno, esa espiral oculta la espiral del silencio. Del silencio, que no sabían hacia dónde iba a ir. Y quizá con los resultados que vimos ya supimos hacia dónde fue. Así es. Ya lo supimos. ¿Qué significó eso? Que muchos priistas no votaron por los candidatos de la alianza porque se sentían ofendidos de que Lalo Rivera fuera el candidato. O Xóchitl, a nivel nacional. Muchos, claro, Xóchitl. Bueno, hablo del escenario local. Y muchos panistas no votaron por Lalo por las alianzas que tenía con el PRI. Sí. Entonces quiere decir que no es el camino, ¿no? Sí, muy complicado. Fíjense, les encantará platicar con Gabriel. Yo vi a Gabriel poco antes de la elección, lo había visto en distintos momentos. Y ya su última encuesta, que no era pública, ya daba los resultados dio unos súper visos certeros de que ganaba. de cómo terminó. Sí. Sí, lo platicamos en corto, obviamente. Él tendrá que comentarles ya sus hallazgos, pero a mí me lo platicó y con enorme preocupación lo que representaba, porque incluso lo invité a una conferencia justo con los mexicanos residentes en el exterior, que todo lo hacía yo vía plataforma, o la mayoría de las cosas vía plataformas. Y bueno, y cuando hablan ustedes, o sea, por eso digo, es distinto hablar de la cúpula partidista que de la militancia partidista. Sin duda, el PRI hoy pues tenemos una votación sumamente baja. Antes de venir con ustedes, y como sé que son muy acuciosos, revisé algunos números. Sobre todo porque quise contrastarlos con lo que algunos días yo acompañé a mi hija que participó en una de las candidaturas. Candidata a diputada local. Por cierto, hizo buena campaña. Buena campaña y un poco más de 41,000 votos fue lo que consiguió, que no son pocos para un distrito y en un escenario tan complejo como este. La veías en las esquinas la veías verdad, en los barrios. A Cari le encanta, o sea, yo también por eso decidí un poco hacerme a un lado para que pues ella disfrutara y la acompañé a muchos de estos partes de la campaña y la verdad fue muy satisfactorio para mí, no solo como mamá, sino digamos en mi figura política, volver a visitar colonias que hacía más de 10 años que no visitaba, lo mismo que juntas auxiliares, que inspectorías, y un domingo que visitamos una de estas inspectorías allá en Chachamayo, que está en la parte en el sur, del sur del municipio, al extremo sur de la ciudad, una comunidad que sigue exactamente, el aguacate tiene agua y es bellísimo, es como un oasis, Chachamayo, ¿no? Sigue siendo súper árido. Ganó Huerta el diputado pederasta. Sí. Hace el diputado por el 12, sí. Hace 3 3 años. años. Bueno, pues resulta que ahí la anécdota viene a cuento hablando de estas militancias que todavía son de carne y hueso y que ahí es donde les tenemos una deuda. No sé si ya les alcance el logo del PRI para renacer, pero bueno, ya llegamos, platicamos, vimos los temas, saludé a muchos líderes del pasado, las señoras participan poco, pero van, y los que hablan son los señores, pero bueno, pues, a mí sí, todavía algunos me dicen presidenta, etcétera, etcétera. Ya cuando nos salíamos, me fueron a alcanzar al vehículo. Y entonces las señoras súper enojadas, o sea, en lo público no. ¿Qué les pasa? Es que, a ver, díganos, ¿por qué nos trae una sombrilla del PAN?
nosotros somos priistas. Sí, yo escuché O sea, nosotros mucho somos esos priistas. comentarios. Claro. O sea, perdóneme, licenciada, Sí. pero yo no quiero Movimiento irme las Ciudadano, de claro. Es que Blanca, PRI. una cosa es una cosa- Movimiento Ciudadano, fosfo. Yo ahorita después, gracias. yo creo que una cosa son los amarres, las negociaciones Sí. en la cúpula, y otra cosa es Sí. el respeto al cariño, Así la es. militancia, Entonces, la fidelidad de los de abajo. Digamos, esa es la parte que a mí me preocupa de lanzar una convocatoria, quizá temprana, quizá era necesaria, pero en un modelo que otra vez, pues si se van a volver a oír los mismos, la verdad es que no tiene mucho sentido. Si ya empieza el lunes las reuniones municipales con unos cuantos, cuando, a ver, a mí me encantaría que fueran por esos más de 6,000 votos de priistas, de gente que votó por el PRI en el distrito de Carina, para decirles qué sienten, qué quieren, qué les molesta, cómo organizarlo, ¿no? Explicarles qué Claro, pasó. o sea, siento y explicarles cómo nos vamos a reorganizar, o sea, y así me lo fui encontrando en lugares como esto, que en muchas otras colonias, de verdad, o sea, porque sí, pues fueron muchos lugares donde también yo en su momento pues hice obra pública. Y bueno, mi votación, más allá de las decisiones que tome en los siguientes meses, la verdad es que yo me siento orgullosa, primero de las oportunidades que me dio el PRI y de los resultados que le di siempre como priista. La última gran votación del PRI pues fue cuando perdí la gubernatura en una elección durísima, que a todos les consta, y en donde pues conseguí casi 700,000 votos. Contra La elección los, del 2016. Sí, contra los 200,000 votos que tiene hoy el PRI, pues la verdad es que hay una enorme distancia, contestando un poco de por qué yo tenía interés de seguir participando, ¿no? Creo que además en el Senado hubiera sido mi segunda vuelta, podría haber pues jugado un papel importante por los temas de Estado, por los temas de política exterior que todavía conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, mi papel nunca ha sido solo por un cargo, siempre ha sido por una causa, siempre ha sido por poder aportar, por meterme, digamos, a las tripas de lo que me toca, lo mismo como secretaria de Finanzas que como directora del instituto, como presidenta municipal, y pues tratar de abonar a lo que es la discusión del debate, pero sobre todo de valor público. Ahora, fuiste parte del comité de campaña de Xóchitl. Digamos, Tenías me encargaron la parte esta de del migrantes, exterior. ¿no? Digamos, nos dieron coordinaciones, la verdad es ¿Tú tuviste que comunicación con Xóchitl en la campaña? cuando hicimos la gira por Estados Unidos y cuando le organizé las reuniones en España. Ahora, Xóchitl se dice que va a convocar un nuevo partido político. Es lo que ¿Le dice. ves futuro? Pues mira, yo creo que ella, digamos, tiene 3 atributos que yo siempre los compartí. Primero, es una mujer auténtica, o sea, sí, lo que dice, como lo dice, así es ella, o sea, y efectivamente no le impones cartabones. Eso creo que vale la pena en un político. Segundo, sí es una mujer inteligente, quizá su propia formación de ser ingeniera la hace tener información limitada en ciertos campos en relación con otros, pero sí es una mujer inteligente, dispuesta siempre a atender el comentario, el análisis crítico, etcétera, etcétera. Y tercero, también tenía mucha visión de temas de futuro que este país le urge. O sea, no solo el nearshoring, sino todo el tema de la crisis tecnología, medioambiental y estas cosas. Esos 3 atributos a mí me parecían interesantes en una mujer que podría haber desempeñado un papel como jefa de Estado. Tiene resuelto su futuro económico, tampoco era un tema monetario el que le alentaba a participar, y esas cosas creo que eran positivas. A mí me encargaron un área, insisto, me metí a esa área, no era sencillo, para el caso del PRI además, sí la marca... ¿Te habría gustado mejor Beatriz Paredes? Bueno, Beatriz es una gran amiga, ha sido mentora de muchas generaciones, incluyendo la mía, y a mí en lo personal tengo una relación cercana con ella. Creo que Beatriz tiene esta visión de Estado muy de lo que implica el país del pasado, del presente y del futuro, pero volvemos a lo mismo. A veces no es suficiente hoy en estos tiempos solo la figura, la marca. No era muy competitiva, ¿no? La marca, la marca sigue siendo difícil. A mí misma me proponían que fuera candidata a gobernadora y los números me daban para competir. Pero sin duda la marca del PRI es una marca que hoy te pesa. Y no ser, a estas alturas de mi vida,
racional y objetiva, con Javier lo comenté muchas veces, pues será un despropósito, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con el PRI? ¿Cambiarle el nombre? No es suficiente. ¿Cambiar de dirigente? Eso es lo más sencillo. Yo creo que cambiar el nombre o cambiar el dirigente es lo más sencillo, ¿no? Desaparecerlo. Yo creo Igual que que el el PAN. PRI Y tiene refundarlo. que refundarse y tiene que encontrar la lógica de qué ciudadanos son los que quiere representar. O sea, creo que ahí está el meollo, ¿no? O sea, qué ciudadanos son los que quiere representar. Estos que te decía, que me reclamaron porque se sentían descobijados de lo que había sido, El PRI. digamos, sus convicciones, las cosas que nos acompañaban. A ver, a mí me tocó participar en un PRI, fue evolucionando, ya me tocó un PRI mucho más crítico, pero en un PRI en donde es en serio, el presidente del seccional existía, el que cuidaba la casilla existía y no tenías tú que darle el apoyo, le llevabas la torta. Las Javier, a ti te campañas se tocó. hacían a través O sea, de los comités, de los comités seccionales, o sea, y de verdad la gente se te entregaba existe. y no era que tú les llevaras las cosas, hoy se ha mercantilizado. Y este partido que está en el poder lo ha hecho doblemente, ¿no? Blanca. Nosotros nos invitaban a comer, ellos te homenajeaban, te halagaban, o sea, era impresionante la generosidad de la gente. Blanca, tenemos 14 minutos, algo así todavía. Pepe Chedraui, Jorge Estefan. Pues son buenos amigos, la verdad es que ellos también en Pues se mi fueron del carrera PRI. se fueron del PRI, para mí siempre fueron gente que me respaldó. Me hubiera gustado seguir construyendo con ellos cosas en el ideario en el que crecimos. Entiendo que pues en el caso de Jorge fue muy complicada su salida y la manera en que se dio. En el caso de Pepe, pues bueno, creo que fue una decisión tomada muy racionalmente, sabiendo que en el caso de la alianza, no solamente no la tenía tan sencilla en los números de competitividad cuando se estaban viendo. Y que Lalo no lo quería. Exacto. Y bueno, él yo creo que fue una decisión más racional que emocional cuando decidió. Pero irse a la otro formación proyecto, ¿no? que tienen los dos, su estructura mental, no sé si ideológica, porque a veces creo que ya las ideologías en los políticos desaparecieron hace mucho, son los intereses, los grupos. Pues ellos representan a los priistas del corto plazo, no hace mucho. Digamos, de la transición. Entonces, de PRI más crítico, ¿no? No, pero Charbel Sí, se hace... bueno, sí, ya. Y los Chedraui en términos generales, familiares, etcétera, pues, son representantes del viejo PRI, son representantes del cacicazgo de los políticos tricolores, de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, porque ahí se mueve, ¿no? Van a cambiar por el hecho de haberse pasado a otro partido, a Morena, al Verde, ya por eso ya son diferentes. Porque ¿Ya se en el cualificaron? fondo son lo mismo. Bueno, yo creo que eso hay que Charbel se sigue preguntarles a quitando ellos, los ¿no? zapatos debajo de la mesa, no ha cambiado por pasarse al verde y sigue tomando Coca-Cola, que no es muy sano. ¿Qué piensas Pues mira, de eso? yo creo que si van a cambiar eso hay que preguntárselos a ellos. No Lo quieren importante, lo importante yo creo, y ahí es donde coincido plenamente con ustedes, es que hoy los ciudadanos debemos de ser más exigentes de los políticos y de los actores, sea cual sea la responsabilidad en la que se encuentran. A ver, a mí ya no me importa si ganó el Morena o el Verde, según la nomenclatura con la que participaron. Yo quiero resultados. Y no lo digo como priista, lo digo como ciudadano. Y así lo deberíamos de exigir Jesús Manuel, Javier, Todos. Rodolfo, todas y todos. Tendríamos que exigir resultados. Lo que no se vale es que en la comodidad de esta mayoría aplastante se pongan en riesgo muchos de los temas del país, que en muchas de las mesas en las que yo participo, que por cierto debo traerles mi libro, hoy se me olvidó, pero de las que participo de mujeres y de académicos y demás, era un poco la reflexión, ¿no? O sea, a ver, ¿qué va a suceder hoy si el análisis, y ahí mis notas venían en ese tenor, ¿cuáles son los impactos, digamos, en tres cosas que son importantes? Primero, en todo lo económico del país. Y alguien me decía, una de las doctoras amigas en ciencia política, el tema es que muchas de estas cosas que para nosotros, para esta mesa son importantes, como el INAI, la reforma del sistema judicial, etcétera, para la son gente importantes, no pasa pero nada. para la gente gente no. están súper lejos. Y lo peor del caso es que están lejos en su percepción, lejos a veces en su relación,
pero tarde o temprano están vinculados a ellos. Claro. Y eso es lo preocupante, o sea, el dólar, que las declaraciones de nuestro paisano han generado una crisis tremenda en la incertidumbre financiera, o sea, no es que el dólar suba o baja, sino las repercusiones que tiene en los en mercados todo. internacionales. No, y en el mercado nacional, la deuda, el incremento de la deuda, de los insumos, de todo Pero esto, los que ¿no? exportamos estamos felices. Los que exportan, pero son pocos los Yo que exporto exportan. problemas, exporto malos pensamientos. Pero todas esas cosas que son parte de las preocupaciones económicas, tendríamos que ver de qué forma al final del día le van a impactar no a los analistas, pero sino a la gente. El político no piensa en eso lo piensa el estadista. El político no. Te pregunto de nuevo. Sí. Charbel, Chedraui. No, Y bueno, yo vuelvo a responder. yo quisiera Ellos complementar tendrán esa que pregunta. contestarles, ¿no? ¿No fue eso lo que te vetó de la candidatura? Esta relación con Estefa, con Chedraui, más que el hecho de que la candidata Mira, no lo sé. o que el candidato a la gubernatura fuera hombre. Escribe de eso. Mira, pues no lo creo. La verdad es que mi relación con ellas siempre ha sido de amistad, ha sido fraterna, pero siempre ha sido muy delimitada los alcances de mis decisiones políticas, de sus alcances y de sus decisiones políticas. No, yo creo que... Pero Alejandro Moreno yo creo que no lo veía así. Probablemente. Mi relación con él siempre ha sido institucional, a pesar de estar en el comité ejecutivo, tampoco era una relación cercanísima. Pero el que paseaba al tal Alejandro Moreno acá con los libaneses y demás. Sí, era Charbel. y Néstor. No, pero Charbel, Sí, Néstor. sí. Digo, Blanca, aquí no vino te el programa deja, y no Néstor te deja un estado anímico de decepción lo que has visto. Si tú tienes una trayectoria, un peso, y lo bloquearon, no te dejaron salir, y los resultados, el cotejo de todo esto con los resultados, no te deja una decepción. Bueno. Y si te deja, ¿hacia dónde mirar? Pues claro que te desilusiona, personalmente te desilusiona, porque al final del día, pues tú vas construyendo todos los días. Tú me conoces desde que iba en la escuela, y la verdad es que yo siempre buscaba sacarme 10. ¿Tan joven eres? No, pero él ya era grande. Era chica. Javier, tan joven eres. Coincidimos en la universidad. La verdad es que de las siempre me Américas. gustaba ir por el 10. Y hoy no fue la excepción. En la Cámara busqué hacer un papel importante, tratando de darle resultados a mi partido. Y yo pensaba, eso más mi vida en Puebla, que eran atributos. Bueno, tus números eran muy buenos. Atributos para Es que tus competir. números no eran malos. Sí. Era la política priista, política Mejor política, conocida. mejor evaluada. Mejor Sí. posicionada, sí. Sí, entonces sí te deja desilusión. Creo que pude haberle aportado incluso a la alianza un mayor número de Ahora, ¿tú votos, querías sin ser duda. senadora o senadora? O sea, Yo ¿no te sí. ofrecieron ser diputada federal, pero nominal Yo quería ser senadora. o senadora? Sí, ser diputada federal era un enroque un poco complejo como lo construyeron, y tampoco iba yo a caer en esa trampa. Un día le piden a Cari que se inscriba y al día siguiente me dicen que vaya yo en lugar de ella. Entonces tampoco no estoy acostumbrada, o sea, me gusta el juego limpio. ¿Y eso quién te lo propuso? Bueno, el dirigente nacional. Entonces, si el Te dijo, dirigente oye, nacional... ¿va tu hija o vas Yo, tú? sí, o sea, me dijo, tú ve por el 11 y Karina, yo veo que vaya por otro lado. Además, Cari tenía ganas de participar. Sí me parecía que era un Fíjate, y muchos despropósito. Y un gran desaseo. ¿Vale? Muchos Sí. pensarían que a lo mejor tú llegaste con Alito y dijiste, quiero que vaya mi hija. No, por supuesto No que fue no. así. No, por supuesto que no. Y ella tenía ganas de participar. A mí me parece que ella ya fue regidora, que tenía que ir construyendo una carrera política, y lo local era lo más conveniente. Y de ninguna manera yo iba a decir, no, pues ahora yo ya voy y que Cari no vaya. No, creo que no. Ambas hemos construido, claro, yo respaldándola siempre como me tocará como política y como mamá, pero ella ha construido su propia trayectoria, y sería un error también yo tratar de cerrarle sus logros, su esfuerzo, lo que ha hecho, ¿no? Y yo no iba a aceptar pues una negociación de esta naturaleza. Entonces preferí, la verdad, sí, agradecer. Oye, Y Blanca, dedicarme una a ayudarla a ella y hacer la parte que tenía que hacer. Una faceta de tu vida, muy bien valorada, por cierto, es cuando pasaste por la Secretaría de Finanzas. Dejó muy buena impresión en Puebla. Eso da a pensar que no en el terreno partidista hay Blanca para el futuro.
¿Podría, Pues mira, podría haber? o sea, podría haber posibilidad, pero insisto, esas decisiones no dependen Con de mí. Armenta, por ejemplo, lo Pues que ya es te que no preguntaba Yo depende Jesús de Manuel. te mí. preguntaba O sea, porque, no sé, Bueno, yo- Alejandro fue mi coordinador de campaña. Sí, Sí, claro, yo en veo, la La elección. gubernatura de la yo gobernadora. veo que, Exacto. que Armenta está mandando señales al estilo Salomón, jalar a gente que no necesariamente estuvo en su campaña, en su partido, etcétera, sino realmente al estilo Toski, cancelemos odios y rencores y a jalar Bueno, por Puebla. miren, más allá de que sea para mi caso, creo que cancelar odios y rencores le urge a Puebla y le urge al país. O sea, nada ganamos con seguir alimentando hogueras de resentimiento. Bueno, aunque este fue uno de los ingredientes que favoreció el triunfo de Claro, Morena, o sea, por supuesto. la polarización, el Claro. encono social, eso Claro. favoreció y lo capitalizó muy bien Totalmente. Morena y López Obrador. Totalmente, pero a la larga eso no ayuda al tejido social. Y vuelvo al tema académico. La exaltación de las diferencias. La violencia a la que estamos viendo que está sucediendo en México, igual iré pronto a una reunión de parlamentarias, son de mis últimos eventos internacionales que tenía programados, que tiene que ver con violencia, con delincuencia organizada y con terrorismo. México es de los que tiene menos susceptibilidad, pero no está exento de todos los efectos que el terrorismo, la delincuencia y la violencia están generando en nuestras sociedades. Entonces, regresando a tu pregunta, pues eso no depende de mí, depende de otros, pero insisto, no tengo hambre por estar figurando en una posición, sí tengo interés en seguir abonándole a Puebla, Sí. abonándole al país. ¿Tienes alguna percepción de por qué perdió Riestra? Pues mira, yo creo que si el tsunami nacional jala, o sea, es muy difícil, aunque la gente te diga que diferenciaba el voto, al final en 6 boletas son una barbaridad. Entonces, 6 boletas. Yo mismo y entonces, me hice bolas. Exacto, entonces decir momento de cuál votar, va, sí, cuál va en Todos. ¿Dónde van? ¿no? ¿Dónde van? Entonces, imagínate si en un momento dado a uno dice, pues a este le voy a dar a Morena y este otro se lo voy a dar al PRI y el otro también, y además en uno voy a votar por el PRI porque es el candidato de origen y en el otro le dices que vote por el PAN porque es el candidato o la candidata de origen. O sea, nuestra geometría electoral hoy es muy complicada. Y la propuesta del presidente, por cierto, es todavía mucho más complicada, ¿eh? O sea, es muy el modelo de Ecuador, en donde cuando tú llegas a la casilla, la sábana es de este tamaño, y no les miento, porque efectivamente votas por los diputados, y entonces van en orden, y entonces tú votas por Jesús Manuel, y tú votas por Rodolfo, están en una lista, obvio lo importante es que estés en los primeros lugares de la lista, porque es donde más te van a votar, pero al final puedes estar a la mitad, y si te alcanzan los votos, puede ser. Entonces, algo así es lo que se está figurando ahora para la reforma. Con la desaparición de los plurinominales. Así es, pero que son en 300 O sea, distritos. votarías una lista. Votarías una lista de los 300 distritos, y entonces en el distrito 1 quién, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que obedece más a esta circunstancia de lo complejo que para el ciudadano resulta diferenciar un voto, ¿no? Oye, Poder Judicial y la reforma. Preocupante cómo llegó la reforma del presidente. Habría que respirar para ver qué es lo que se va a plantear en este mes. Es preocupante también lo último que dijo Claudia Sheinbaum Sí. sobre la propuesta, prácticamente la respaldó. Sí, Claro. y preocupante en el sentido de que el Parlamento abierto nunca será garantía. Yo participé en estos 3 años en todos los parlamentos abiertos, me tocó el Va a ser un energético con don parlamento Manuel. abierto Y ni una coma le amplio. cambiaban. No, casi Abierto nada. y amplio. Sí, abierto y amplio, Y pero Federico llegaban los Arriola mejores. pregunta, ¿y qué tan amplio es eso de amplio? No, pero no solo eso, sino al final del día, ¿qué de todas las propuestas, al final del día van a tener viabilidad de Sí, modificación en el dictamen, ¿no? ¿Tú eres de las que piensa que vamos camino de Venezuela? ¿Que nos van a Yo quitar soy de nuestras las casas? que nos van a... pienso que hay riesgos en las libertades. Riesgos de autoritarismo. Sí creo que sí, y por la ausencia de contrapesos. O sea, y primero Pero me los regreso al contrapesos no económico. son los mercados internacionales. No ahora, necesariamente, ¿no? no necesariamente. O sea, si Pues ya eso lo dijo fuera el así, presidente, o sea, primero la ley y después los mercados. Yo Claro. estoy de acuerdo con él. Primero la ley. sí, pero la Sobre ley a todo modo. la ley del revólver. ¿Te acuerdas de esa serie de televisión? Claro. de No, hace pero muchos imagínate, años? la ley a modo, hoy puedes cambiar lo que quieras, no hay nada que te... Y con mayoría calificada. Por eso te digo, es la ley que te convenga, ¿no? Y además, O sea, como están muchas de las haciendo la reformas interpretación que de la- hicimos, claro, de- de las digamos, de la reformas que asignación. ellos enviaron en la parte eléctrica o en la parte, bueno, las últimas 2
iniciativas que se aprobaron en la O Cámara. sea, ¿sí ves riesgos? Sí ve riesgos. Lo que tiene que ver con las afores o con las modificaciones a la ley de amnistía sí son rasgos de gobiernos autoritarios. Antes, la ley de amnistía, que fue la última que votamos. Antes, para que pudiera generarse quién iba a ser el beneficiario de la amnistía, tenía que ser la recomendación del Poder Judicial, de la institución, un grupo colegiado, para no entrar en los detalles, cuando mujeres, cuando derechos humanos, etcétera. Hoy no, eso se canceló. Hoy la decisión es unipersonal del titular del Poder Ejecutivo. Eso solo pasaba en las épocas del compadre de mi bisabuelo. Así es. Pues esos son rasgos que sí son preocupantes. Yo más que Venezuela, y vaya que estuve muy cerca. Había derecho de pernada en la época de mi bisabuelo. Yo te diría que hoy en lo económico, híjole, es peligroso el tema de lo que vemos en Argentina. 2 ¿Tan billones, mal ves las cosas? A ver, son 2 billones el déficit que vamos a tener en este año. La deuda terminará un 10%, 18% superior a lo que terminó en los sexenios anteriores. Y de eso la oposición nunca habló en la campaña, por ejemplo. Fue un tema ausente. Quizá complicado de explicar, pero fue un tema ausente. El discurso no lo supieron a otro escenario. ¿Sabes qué? Creo que el discurso le faltó, la campaña le faltó equilibrios. O sea, le faltó hacer no solamente la crítica, sino ser proactivo. O sea, insistir más en lo proactivo. O sea, sí, que eso es un poco lo que decía Gabriel. O sea, lo que ya tienes, ya lo tienes, y eso no lo vas a perder. Que ahorita les cuento una anécdota. Ese era el punto central de la, además de la reflexión de Gabriel. ¿Cuál es? ¿Quién me da ¿Cómo ganas? Más? ¿Quién me da y quién me quita? Claro, ¿y qué te doy de más? Sí. Y, ¿no? Ya no digas cómo lo voy a obtener, que está re en chino, pero porque nuestras finanzas están en crisis. Pero, o sea, en crisis pública, o sea, el ir teniendo un incremento del déficit como lo estamos teniendo, un incremento de la deuda y todo el tiempo escuchar la perorata de que deuda cero, por el amor de Dios, clases de macroeconomía 1, Javier, 1, o sea, pero a la gente no le importa. Pero bueno, creo que faltó profundizar en esos temas. Ahora que hice unos grupos de enfoque para terminar mi tesis doctoral, la estoy haciendo justo sobre los mexicanos residentes en el exterior. Y en uno de esos grupos nos decía uno de los líderes que ellos ayudaron a toda esta credencialización para que la gente pudiera votar desde el extranjero y que cuando les preguntaban la razón, parte de los que iban a inscribirse, que fue una votación importante, si ves la copa medio llena o medio vacía, podría ser mucho más, pero bueno, de lo que es, decían, es que tenemos miedo de que les quiten los programas sociales a nuestros papás o a nuestros abuelos. O sea, imagínate la narrativa tan potente que siempre discutí eso con los panistas y la gente que o sea, la narrativa tan potente frente a una narrativa ustedes tan tienen válida. que reforzar, esto es, o sea, ya está en la Constitución, no se los pueden quitar. Pero bueno, además y cuando de lo eso, sacaron el spot de Fox. Ya, sí, claro. o sea, Con eso se acabaron. Es que Fox deberían de expatriarlo. Claro. No, y además, o sea, tendré que decir, a ver, eso sí está, pero además, o sea, casi había que ser mucho, todos los opinadores y todos los expertos en campañas políticas, faltó profundizar en, además de eso, ¿qué te daba? O sea, ¿cómo era yo más proactiva? O sea, y no hacían evaluaciones internas. Porque toda la tecnocracia, digamos, toda la comentocracia sí estaba con la oposición. Al menos la comentocracia más influyente de este país, la de los canales de televisión, la de las estaciones de radio, estaban con Xochitl, no estaban con ¿Cuántos votos aporta la comentocracia? muy pocos. Que se hablaban al mismo público. Quizá ni ellos votaron. El círculo rojo, ¿no? El 98% de los medios nacionales estaban con Xochitl. Sí, pero al final del día... Pero le hablaban a los mismos. El problema es ese. Televisa que a las 7:20 de la noche dice, proyectamos el triunfo de Claudia Sheinbaum. Tenemos información, proyectamos el triunfo de Claudia. Sí. A las 8:15 proyectamos el triunfo de Alejandro Armenta, el de Chiapas, el de Tabasco. Televisa fue palero en esto. Se quisieron congraciar al final. Y miren, ahora que regresé a hacer campaña de tierra, acompañando a mi hija en un papel modesto, pero observando y demás, yo les preguntaba a las señoras, de repente un día que me reuní con un grupito, 5 o 6 de la tarde, le dije, bueno, pues yo los agradezco que estén acá, podrían estar ahorita, le dije, ya no sé si ven novela o qué ven, y entonces yo para explorar cómo se informaba, ¿no? Que es otra de las cosas que estoy investigando, y me es asombroso, la gente se informa por WhatsApp y por Twitter. Y así es, por Facebook. Dijo, no, ya novelas no hay, dice, sí hay, y una dijo, sí,
heredera o la no sé qué, me dieron el nombre de una novela, pero no como en aquella época en lo que, bueno, Claro. eran famosísimas. Sueños de libertad ahorita está buenísimo. Bueno, no Ya lo vamos sé. en el capítulo 81. Bueno, pero la gente se entera por estos medios. Entonces, todo esto creo que faltó, recuperando un poco mi muy modesta experiencia cuando gané aquella primera campaña que fue muy interesante, 20 puntos abajo y terminé con 20 puntos arriba. Sí, al Toño Sánchez le dio diarrea. Fue una campaña que si algo tuvo, no era suficiente con ser auténtica, había un gran rigor académico. Entonces Bueno, me y ayudó hubo Rigo. errores de la oposición también garrafales. Pero Ese error los de Toño aprovechabas, Sánchez, pero de la decir que hablaba seguridad. con la verdad y que sí quería ser gobernador. Se le dijeron, oye, te estás cayendo en las Ese encuestas. no fue el No, peor. hubo El peor peores. fue el cuando El- dijo el- que para gobernar la ciudad se necesitaba tener los pantalones Sí. puestos. No, Bueno, cuando sacó y cuando habló de que el los pueblo era como billetes, como los bailado, no sé billetes qué. estos de papel impresos con su foto, que los regalaba a la gente. No, sí, pues, sí. no, o Sí, sea, sí, fue un ¿Quién error fue el de asesor de garrafales. Toño Sánchez? yo no sé quién fue, pero yo lo que sí les No diría tengo es idea. que eso No, no, no es sé. suficiente. Sí Rodolfo. sabes. Yo recuerdo ¿Qué dos nombre? frases, Ajá. dos Que frases era que el una interlocutor con Rafa Moreno Valle después por los empresarios. Jorge Espina. No, su cuñado. Rodríguez Regordosa. A ver. Bueno, pero bueno, hablando de los Pablo. errores, a Pepe Alarcón alguna vez me dijo, las campañas se ganan no por lo bien que lo haces, sino porque te equivoques menos. Ujú. Cosa que es cierto. Buena frase, Y buena después, frase. Rigoberto Benítez, que fue quien me acompañó Paz descanse. sí, en la parte de las encuestas, y aparte, bueno, traía yo a María de las Heras, a Margarita Jiménez y a Rosario Robles en la parte de la grupo mercadotecnia Sostén. política Traías un de equipazo Sostén, con sí, María Esther Sherman. y con Paloma Sí, el Guillén, grupo o sea, Sostén. Un equipazo, digamos, por era un eso es equipazo. que sí los errores cuentan, pero cuentan más los aciertos, porque si esos errores, los números de Rigo no me hubieran ido diciendo a dónde había que hacer o qué tenía que hacer y ellas hubieran tenido la capacidad de respuesta y María Esther y Paloma Paloma, la también interlocución estuvo que se tenía con todos los actores, porque todos estaban incluidos, a todos veían, si no lo veía la candidata, lo veía la responsable de la campaña o la delegada política, o sea, eso era el viejo PRI. Eso es lo que, a ver, díganme, Es lo que no se ve. ¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Esa experiencia ¿Cuál no se aprovechó. estrategia? No, esa experiencia se dejó. ¿Se o sea, a desechó? nosotros nos costaba llegar. O sea, llegar a ser candidato a diputado, a presidente, consejero político nacional, local, o sea, era resultado de un esfuerzo. O sea, de un esfuerzo que hoy, la verdad, yo no lo veo. ¿No? Así es. Pues un gusto. No, poder muchas estar gracias, con Blanca. ustedes. Qué No, interesante. gracias. Pues ojalá y te pongas a escribir de todo esto. Yo escribe la consulta. Sí, de repente mando mis Ponte a colaboraciones. escribir, sí. ponte a escribir, Sí. porque creo que es interesante esta reflexión que se haga pública, claro. 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 Sí, sí, Tiene sí. que ser más asiduo en sus artículos. Tengo que ser más asidua. Lo que pasa es que, bueno, Mira, a veces el el problema tiempo es que me no daba- pagas, Sí. entonces Ah, no. eso es algo que tienes que contemplar porque estamos Que se en una aproveche tu crisis experiencia. Por crisis, macroeconómica. sí. No, ahora va a Entonces, llegar microeconómica. Necesitamos Así es. mejorar Generar los recursos, ingresos. sí. Lo deseable es que se aproveche una experiencia de Blanca en varios planos, ha forjado experiencia y es un recurso humano que no se debería dejar suelto. Mira, la verdad es que primero soy una mujer agradecida con la vida. La verdad la vida ha sido generosa conmigo, me ha dado oportunidades y que he querido emplearme a fondo en cada una de ellas. También siempre he pensado que hay que estar bien adentro para estar bien afuera y eso me ha dado mucha estabilidad con mi marido, con mis hijos. Y tercero, soy una mujer que no soy de filias y fobias, ¿eh? O sea, no soy una mujer que guarda rencores y que la vida vas tratando de ver cómo te desquitas del que te hizo daño. La he pasado mal, muchas veces también ha sido muy duro, pero pues mira, al final creo que en la vida hay que tomar de ella lo que aprendes y seguir hacia adelante. Bien. Pues Blanca, muchas gracias. A ti, Rodolfo, Blanca, voy muchas corriendo a gracias. México. Muchas gracias. Y los chiles en nogada.